El amanecer salió rojo sangre sobre las llanuras de Wyoming, como si el cielo mismo avisara peligro. Marian Hale ya no veía los colores bonitos, había dejado de mirar lo bello 3 días atrás, cuando el fuego se llevó todo lo demás. Caminaba porque parar era morir. Así de sencillo. Un pie delante del otro, las botas rotas, el vestido azul hecho harapos y cubierto de ceniza. En el brazo izquierdo llevaba moretones en forma de dedos. La marca de un saqueador que la había agarrado antes de que lograra escapar. Detrás de ella avanzaban 3 sombras pequeñas. Theo, de 10 años, caminaba erguido como hombre, cargando a June de 4 años sobre la espalda. La niña no había vuelto a hablar desde la noche del incendio. Penny, de 7, iba en medio aferrando una muñeca chamuscada, lo único que había rescatado. 3 días caminando. 3 días desde que los saqueadores llegaron de noche, quemaron la casa y mataron o se llevaron a su esposo James. 3 días desde que Marian agarró a sus hijos y corrió mientras las llamas devoraban todo lo que habían construido. Llegaron al pueblo como fantasmas. El letrero del almacén decía Hutchins Mercantile. Marian empujó la puerta. Agua, por favor, su voz salió rota. Puedo trabajar por ella. El dueño abrió la boca para contestar, pero se quedó helado al verla. Una mujer medio muerta, con 3 niños colgando como espectros. La puerta volvió a sonar. Marian se giró lista para pelear, para arañar, para lo que fuera necesario. El hombre que entró no era saqueador. Era alto, fuerte, cubierto de polvo del camino. Llevaba ropa de ranchero, sombrero gastado y un revólver bajo en la cintura. Sus ojos eran grises como tormenta y miraron primero a los niños, luego a ella. El tendero habló aliviado. Gavin, menos mal. Esta señora y sus hijos necesitan. Gavin no escuchaba al tendero. Miraba a Theo que apenas se sostenía en pie con June encima, a Penny temblando, a la pequeña June callada. ¿Son todos tus hijos?, preguntó con voz ronca. Marian asintió. El hombre apretó la mandíbula. Bien, dijo. Entonces los tomaré a todos. Marian creyó que había oído mal. ¿Qué? Mi rancho está a 10 millas al oeste. Hay comida caliente y techo. Suban al carro. ¿Por qué harías eso? No tenemos nada que darte. No pido nada. Respondió Gavin sin cambiar el tono. Solo hay espacio que nadie usa y comida que sobra. Tú decides. Marian miró a sus hijos. Theo se tambaleaba. Penny tenía los labios partidos de sed. June seguía sin hablar. No había opción. Está bien, susurró. El viaje en carro fue tenso. Marian se mantuvo entre Gavin y los niños, lista para defenderlos si hacía falta. Pero el hombre solo manejó en silencio, señaló un halcón en el cielo, le pasó el cantimploro a Penny sin que ella pidiera. Cuando llegaron, el rancho era sencillo pero sólido, casa de troncos, corral, pozo, unas cuantas vacas. 2 cuartos, dijo Gavin. Tú y las niñas en el mío. Yo duermo con el muchacho en el otro. No podemos quitarte tu cama. La tomas o duermo en el corral. Tú eliges. Esa noche comieron caliente por primera vez en días. Los niños se quedaron dormidos casi con el plato en la mano. Marian no durmió. Esperaba la trampa, el precio. Pero la casa se quedó en silencio. Al día siguiente empezó el ritmo, Gavin y Theo salían al amanecer con el ganado. Marian se encargó de la casa, la cocina, el huerto. Poco a poco la vida empezó a parecer vida. Pasaron semanas. Los niños recuperaron color. Penny volvió a hablar y cantar. June seguía callada, pero ya no se escondía. Theo crecía a ojos vistas, aprendiendo a reparar cercas, a leer las nubes, a manejar rifle. Una mañana apareció un jinete extraño rondando el corral. Gavin lo encaró con frialdad y el hombre se fue. Pero ambos sabían que era explorador de algo peor. Trajimos peligro a tu puerta, dijo Marian. Esta puerta ahora es también tuya, respondió Gavin. Lo enfrentaremos juntos.
Y así fue. Cuando Vector Lane llegó con 17 hombres armados exigiendo a Marian y a los niños por deudas del difunto esposo, Gavin ya tenía aliados, soldados, rancheros vecinos, hombres que odiaban a los traficantes de personas. La batalla fue feroz. Hubo muertos y heridos, pero Lane cayó y sus hombres huyeron. El rancho resistió. Después vino la calma verdadera. Años después, el rancho creció. Construyeron escuela, contrataron maestro, ampliaron corrales. Theo se volvió el brazo derecho de Gavin. Penny dibujaba mapas y retratos que todos admiraban. June manejaba el ganado mejor que muchos hombres adultos. Una mañana llegó un abogado de Chicago con noticias. James, antes de morir, había ganado una fuerte suma al juego y la escondió en un fideicomiso para sus hijos. $30,000. Suficiente para vivir sin apuros el resto de sus vidas. Marian decidió usarlo para mejorar el rancho, la escuela y ayudar a otras familias que llegaran necesitadas. Gavin y Marian se casaron un año después de la batalla, con toda la comunidad presente. No hubo lujo, solo respeto, trabajo compartido y la certeza de que habían elegido quedarse juntos. Los años pasaron. El rancho se volvió leyenda, el lugar donde una madre y 3 niños llegaron quemados por la vida, y un hombre dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Los tomaré a todos. Y cumplió. Crearon familia, comunidad, futuro. Y cuando alguien preguntaba cómo habían sobrevivido a tanto dolor, Marian contestaba lo mismo. Porque alguien decidió que nuestra vida valía la pena defenderla. Y nosotros decidimos devolverle el favor cada día. 10 años después del día que llegaron al rancho, el lugar ya no parecía el mismo. La casa tenía un segundo piso y un porche amplio donde colgaban mecedoras. El corral era 3 veces más grande. Había un granero de piedra, un molino de viento que sacaba agua todo el año y un cartel en la entrada que decía simplemente, Rancho Roar. La escuela que construyeron con el dinero de James ya tenía 2 maestras y 40 alumnos. Los fines de semana se llenaba de música y juegos. Los sábados, los rancheros vecinos llegaban con sus familias a cambiar semillas, herramientas y noticias. Theo, ya de 20 años, manejaba la mitad del ganado y hablaba de comprar el lote del norte para ampliar. Penny, de 17, había convertido el cuarto del ático en taller y vendía dibujos y mapas en Cheyenne, decía que quería estudiar arte en Danvers. June, de 14, era la que todos buscaban cuando una vaca estaba enferma o un caballo se asustaba. Hablaba poco, pero los animales la entendían mejor que a nadie. ¿Y Marian? Marian ya no era la mujer rota que llegó caminando. Era la que decidía qué sembrar, cuánto pagar a los trabajadores, cuándo ayudar a una familia que llegaba sin nada. La gente la llamaba Doña Marian con respeto, no por edad, sino porque sabían que su palabra pesaba. Gavin seguía siendo el mismo hombre callado y firme, pero ahora tenía canas en las sienes y una cicatriz en la mano izquierda de cuando un toro lo levantó del suelo. Todos los días salía al amanecer y regresaba al atardecer, y cada noche se sentaba en el porche a contar las estrellas con quien quisiera acompañarlo. Una mañana de primavera llegó un carro polvoso con una familia entera, padre herido, madre agotada y 5 niños hambrientos. Habían perdido todo en un incendio provocado por los mismos hombres que años atrás trabajaron para Vector Lane. El patrón se repetía. El padre apenas podía hablar. Nos dijeron que aquí, ayudan. Marian miró a Gavin. No hizo falta decir nada. Gavin asintió. Bajen, dijo. Hay espacio. Theo y June ayudaron a descargar el carro. Penny corrió por mantas y agua. Marian ya estaba calentando caldo. Esa noche, mientras los nuevos llegados dormían en el cuarto de visitas, Gavin y Marian hablaron en la cocina. Esto no va a parar, dijo ella. Siempre habrá alguien que necesite techo. Entonces seguiremos abriendo la puerta, respondió él. Para eso hicimos este lugar grande. Al día siguiente colgaron un nuevo letrero al lado del camino. Si llegas con nada más que ganas de trabajar honrado, aquí hay lugar. Y cumplieron. Con los años,
El rancho se volvió refugio, escuela y ejemplo. Familias que llegaban rotas salían enteras. Niños que no sabían leer aprendían letras y números. Jóvenes que solo conocían miedo aprendían a montar, a reparar cercas, a cuidar animales. Y cada año, el día exacto en que Marian llegó con sus 3 hijos, toda la comunidad se reunía en el corral grande. No había fiesta grande ni discursos largos. Solo encendían una fogata, comían juntos y alguien contaba la historia. Hace años llegó una mujer con 3 niños y nada más. Un hombre abrió la puerta y dijo, los tomaré a todos. Y de esas 4 palabras nació todo esto. Los más chicos preguntaban. ¿Y qué pasó con esa mujer y esos niños? Los mayores contestaban. Se quedaron. Trabajaron. Crecieron. Y ahora son nosotros. Theo se casó con Alice, la hija del rancho vecino, y trajeron a sus hijos a vivir en la casa que Gavin les construyó. Penny se fue a Denver, pero regresó cada verano con rollos de dibujos y cuentos nuevos. June nunca se fue. Decía que la tierra la necesitaba y ella necesitaba la tierra. Y Marian y Gavin siguieron sentados en el porche, viendo crecer generaciones, viendo llegar carros polvorientos y salir familias nuevas con esperanza en los ojos. Un día, ya mayores, Gavin le dijo a Marian mientras veían el atardecer. ¿Te acuerdas del día que llegaste? Como si fuera ayer. ¿Valió la pena? Ella tomó su mano, algo que ya podían hacer sin que nadie se escandalizara, porque eran los abuelos de medio condado. Valió cada segundo, cada bala, cada noche sin dormir. Gavin asintió. Entonces hicimos las cosas bien. Y así, hasta el último día de sus vidas, cada vez que llegaba un carro con gente necesitada, alguien salía al portón y decía las mismas palabras que Gavin dijo aquella primera vez. Bajen. Aquí hay lugar. Porque la promesa no era solo de un hombre. Se había vuelto la promesa de todo un rancho, de toda una comunidad, de toda una forma de vivir. Parte 3, el último incendio. 40 años después de aquel amanecer rojo, el rancho Roar ya era más que tierra, era leyenda viva. El valle entero llevaba su nombre. La escuela tenía 3 edificios y una biblioteca que Penny había llenado de libros con sus propios dibujos. El hospital de campaña que empezaron para emergencias ahora atendía a todo el condado. Hasta el ferrocarril había puesto una estación pequeña porque todo el mundo quería parar en Roar. Marian tenía 72 años y seguía saliendo al corral cada mañana con la espalda recta. Gavin, 75, aún montaba todos los días, aunque ahora lo hacía más despacio y con June siempre cerca por si acaso. Los nietos y bisnietos corrían por todos lados. La casa grande tenía tantas habitaciones que ya nadie las contaba. Y entonces llegó el incendio. No uno cualquiera. Uno de esos que empiezan con un rayo en lo alto de la sierra y bajan como demonios, saltando barreras, comiéndose todo en horas. Cuando vieron la columna de humo negro, supieron que esta vez no era un rancho vecino, venía directo hacia ellos. Theo, ya con canas y 3 hijos propios, organizó la defensa como si fuera guerra. June tomó el mando de los animales, abrió portones, guió al ganado hacia el río. Penny corrió a la escuela a sacar a los niños. Los trabajadores, los vecinos, todos se movieron como un solo cuerpo porque habían practicado esto muchas veces. Pero el fuego era más rápido que cualquier plan. Primero llegó al borde norte, donde estaban los pastos secos. Luego saltó la zanja que habían cavado años atrás. El viento lo empujaba como si tuviera vida propia. Marian y Gavin estaban en el corral principal cuando la primera lengua de fuego lamió la cerca. Tenemos que sacar a la gente de la casa grande, dijo ella. Ya están saliendo, respondió él. Pero el viento cambió. Viene directo al corazón del rancho. Marian miró la casa que habían construido juntos, ampliado juntos, llenado de hijos, nietos, recuerdos. Y tomó la decisión más dura de su vida. Que se lleven lo que puedan. Pero la casa no se defiende. Salvemos a la gente y a los animales. La madera se vuelve a cortar. Gavin la miró un segundo largo, como si midiera si hablaba en serio.
Después asintió. Órdenes. Gritó con la voz que aún hacía que todos obedecieran. Todos al río. Dejen la casa. La vida vale más que los muros. Y así fue. Vieron cómo el fuego se comía la casa grande, el porche donde se habían sentado miles de noches, la cocina donde Marian había alimentado a generaciones, el cuarto donde nació el pequeño James. No lloraron. No había tiempo. Formaron cadena humana en el río, baldes, mantas mojadas, niños en brazos. Los caballos nadaban con los más pequeños encima. El ganado mugía perdido, pero June y los vaqueros lo guiaban. El incendio pasó rugiendo, dejó un desierto negro donde antes había vida. Cuando el sol salió al día siguiente, el rancho Rohr parecía muerto. Solo quedaban cenizas, el pozo, el molino chamuscado y la escuela que, por puro milagro, el viento había desviado. Todos se miraron, sucios, cansados, algunos con quemaduras, pero vivos. Theo fue el primero en hablar. ¿Y ahora qué? Marian, con la cara negra de hollín, se paró en medio de las cenizas y habló con la misma voz firme que había usado 40 años atrás cuando llegó sin nada. Ahora volvemos a empezar. Como siempre hemos hecho. Gavin agregó una sola frase. Porque este no es un rancho de madera. Es un rancho de gente. Y empezaron. Los vecinos llegaron con carros de madera, comida, herramientas. Los que habían sido ayudados años atrás trajeron todo lo que tenían. Los niños de la escuela dibujaron planos de la nueva casa antes de que los mayores decidieran nada. En 3 meses había una casa nueva, más grande, más fuerte, con paredes de adobe y piedra para que el fuego no vuelva a ganar. En 6 meses el corral estaba lleno otra vez. En un año nadie hubiera dicho que ahí hubo incendio. El día que colgaron el nuevo letrero en la entrada, Marian y Gavin, ya ancianos de verdad, se pararon frente a todos. El letrero decía lo mismo que el primero, pero ahora tenía una frase debajo. Rancho Rohr. Si el fuego se lleva la casa, la volvemos a levantar. Si el viento trae problemas, los enfrentamos juntos. Aquí siempre habrá lugar. Marian habló una sola vez más en público ese día. Este rancho no lo hicimos Gavin y yo solos. Lo hicieron todos los que llegaron sin nada y se quedaron a ayudar al siguiente. Lo hicieron los que perdieron todo y decidieron que valía la pena volver a empezar. Mientras haya una persona dispuesta a abrir la puerta y otra dispuesta a trabajar honrado, este lugar no se acaba nunca. Y así fue. Gavin murió 2 inviernos después, tranquilo, en la cama que habían compartido 45 años. Marian lo siguió un año más tarde, sentada en el porche nuevo, mirando el valle que había vuelto a florecer. Los enterraron juntos bajo el roble que plantaron el primer año, el único árbol que sobrevivió al incendio. Y en la lápida pusieron solamente 4 palabras, las mismas que lo empezaron todo. Los tomaré a todos. Porque esa promesa nunca se rompió. Y el rancho Rohr siguió creciendo, siglo tras siglo, porque mientras haya alguien que llegue sin nada y alguien que abra la puerta. La historia sigue viva, parte 4, el viento que lleva su nombre. 100 años después del día que Marian llegó con 3 niños y ceniza en el pelo, el rancho Rohr ya no cabe en ningún mapa. Es un condado entero. Tiene su propia estación de tren, su banco, su hospital, su universidad agrícola. Las calles del pueblo llevan nombres de quienes construyeron todo. Calle Theo Rohr. Avenida Penny Rohr. Camino de June. Y en la plaza principal hay una estatua sencilla de bronce. Una mujer de pie, con la espalda recta y la mirada al frente. Y un hombre a su lado, un paso atrás, pero con la misma firmeza. No se tocan. No hace falta. Debajo, solo 4 palabras grabadas. Los tomaré a todos. Cada 15 de mayo, el día exacto en que Marian cruzó la puerta del almacén, todo el condado para. Los tractores se apagan. Las escuelas guardan silencio. Los comercios cierran 1 hora. Y miles de personas caminan hasta el viejo corral, el único lugar que nunca se movió, donde aún está el pozo original y el roble que sobrevivió al gran incendio.
Ahí encienden una fogata pequeña y alguien, siempre un niño o una niña que llegó de refugiado años atrás, cuenta la historia completa. Como una mujer y 3 niños llegaron quemados por la vida. Como un hombre abrió la puerta y dijo 4 palabras. Como lucharon contra saqueadores, deudas, fuego y olvido. Como nunca cerraron la puerta a nadie que llegara con ganas de trabajar honrado. Y cuando termina el relato, todos gritan al unísono la frase que se volvió ley en esas tierras. Aquí siempre habrá lugar. Después sueltan globos de papel, uno por cada persona que el rancho ayudó ese año. Y los dejan subir hasta que se pierden en el cielo de Wyoming. Los viejos dicen que cuando sopla el viento del norte, todavía se escucha, muy lejos pero clarísimo, la voz de Marian. Levántense. Todavía hay trabajo. Y la voz de Gavin que responde. Y siempre habrá lugar. Los niños corren detrás del viento creyendo que es un juego. Los mayores saben que no lo es. Porque en el rancho Roar nadie se olvida de dónde vino ni a quién le debe la vida. Y cada generación nueva jura lo mismo antes de dormir. Si mañana llega alguien sin nada, abriremos la puerta. Y diremos las 4 palabras. Que nunca fallaron. Porque mientras haya alguien que diga, los tomaré a todos. Y cumpla. Este lugar no se acaba nunca. Parte 5. El día que la puerta se abrió por última vez. 200 años después de que Marian Hale cruzara la puerta del almacén con 3 niños y ceniza en el pelo, el rancho Roar ya no es un lugar. Es una nación dentro de otra nación. Sus tierras llegan de montaña a montaña. Sus trenes van de costa a costa con el escudo de 4 palabras en cada vagón. Sus universidades enseñan agricultura, medicina y justicia social en 3 idiomas. Sus hospitales no preguntan si puedes pagar. Preguntan si puedes trabajar cuando estés bien. Y en el centro de todo sigue el viejo corral, el pozo y el roble que nunca se cortó. El roble ahora es gigantesco. Sus raíces rompen la piedra. Sus ramas dan sombra a miles cada año. Debajo del roble hay una sola lápida de granito negro, sin nombres ni fechas. Solo 4 palabras grabadas en letras que nunca se borran. Los tomaré a todos. El día que se cumplen exactamente 200 años, el país entero se detiene. No hay clases. No hay trabajo. No hay compraventa. Millones de personas caminan, conducen o toman el tren hasta el viejo corral. Llegan familias que descienden de Theo, de Penny, de June. Llegan descendientes de los refugiados que Marian y Gavin acogieron. Llegan desconocidos que solo saben que sus abuelos sobrevivieron porque alguien abrió una puerta. Y ese día, por tradición que nadie recuerda quién empezó, se hace una sola cosa. Cada persona que llega deja algo en el suelo frente a la lápida. Un zapato viejo. Una foto. Una carta. Una herramienta rota. Un juguete. Un pedazo de pan. Cosas que representan lo que traían cuando llegaron sin nada. Y cada persona que deja su ofrenda dice en voz alta. Gracias por abrir la puerta. Después se hace el silencio más grande que se haya escuchado nunca. Y entonces, solo entonces, pasa. El viento del norte sopla fuerte, aunque el cielo esté despejado. Y durante 7 segundos exactos, todos lo escuchan. No es imaginación. Es la voz de una mujer fuerte y cansada que dice. ¿Todavía abren la puerta? Y millones de voces responden al unísono. Siempre. El viento se calma. Las lágrimas corren. Y la gente se va, sabiendo que la promesa sigue viva. Porque mientras haya alguien que llegue sin nada. Y alguien que diga. Los tomaré a todos. Y cumpla. Marian y Gavin siguen vivos. El rancho sigue vivo. Y la puerta. Nunca. Nunca. Se cerrará. Parte 6. El día que la puerta ya no necesitó abrirse. 500 años después, el mundo cambió tanto que casi nadie recuerda cómo eran los mapas antiguos. Ya no hay fronteras de alambre ni países que se pelean por tierra. Ya no hay hambre que no se pueda resolver en horas.
Ya no hay niños que caminen 3 días sin agua. Porque en algún momento, sin que nadie lo decretara, las 4 palabras se volvieron ley universal. En las escuelas se enseña una sola historia antes de cualquier otra. La de una mujer que llegó quemada por la vida. Y un hombre que abrió una puerta. Los libros de historia tienen un solo capítulo obligatorio. El día que empezó todo. Y en la capital planetaria, que nadie recuerda quién propuso llamarla así, hay un edificio redondo sin paredes. Solo columnas y techo abierto al cielo. En el centro, una sola placa de metal que nunca se oxida. 4 palabras. Nada más. Porque ya no hace falta explicar. Cuando alguien en cualquier rincón del mundo, o de los mundos colonizados, se encuentra con una persona que perdió todo. No pregunta nombre. No pide papeles. No mira cuenta bancaria. Solo dice, en el idioma que sea. Los tomaré a todos. Y la puerta, sea física, digital o simplemente humana, se abre. No hay ceremonias. No hay discursos. No hay placas nuevas. Porque la promesa ya no necesita recordarse cada año. Se vive cada segundo. Y los que estudian historia antigua preguntan a veces: ¿qué pasó con el rancho original? ¿Con el pozo, el roble, la casa que se quemó y se volvió a levantar tantas veces? Nadie sabe con certeza. Unos dicen que el roble sigue ahí, más grande que cualquier edificio, y que sus raíces llegan hasta el centro de la tierra. Otros dicen que ya no existe físicamente, pero que cada vez que alguien abre una puerta a un desconocido, el roble crece 1 centímetro más en algún lugar que solo sienten los que cumplen la promesa. Y hay una sola cosa en la que todos coinciden: que en las noches muy quietas, cuando alguien en algún lugar del universo dice por primera vez: los tomaré a todos, y lo cumple de verdad, se escucha, muy lejos pero clarísimo, el ruido de una puerta de madera abriéndose. Y 2 voces tranquilas que responden: era hora. Después, el silencio. Y la certeza absoluta de que Marian Hale y Gavin Rohr nunca se fueron. Porque mientras exista una sola persona dispuesta a abrir su puerta, ellos siguen vivos. Y la historia nunca, nunca terminará. 1000 años después, ya nadie recuerda la palabra frontera. Ya nadie recuerda la palabra extraño. Ya nadie recuerda la palabra mío. Porque la frase se volvió el primer idioma que aprenden los niños antes de caminar. Los tomaré a todos. No es una frase. Es un latido. En los nuevos mundos, en las estaciones orbitales, en las ciudades que flotan sobre océanos de otros planetas, cuando nace un bebé, lo primero que le susurran al oído no es su nombre. Es la frase. Y cuando alguien muere, lo último que le dicen no es te quiero. Es la frase. Porque ya no hace falta decir nada más. No existen puertas físicas. No existen países. No existen religiones que separen. No existen razas que enfrenten. No existen pobres ni ricos. Solo existe una sola tradición que sobrevivió a todo. Cuando alguien llega por primera vez a cualquier lugar, sea un niño que abre los ojos, sea un viajero que cruza galaxias, sea un alma que regresa de quién sabe dónde, la primera voz que escucha es siempre la misma: los tomaré a todos. Y la respuesta, en millones de lenguas, en millones de formas, es siempre una: gracias por abrir la puerta. No hay estatuas de Marian ni de Gavin. No hacen falta. Porque cada persona que dice la frase es un poco Marian. Cada persona que la escucha es un poco Theo, Penny o June. Y en algún lugar que ya no está en ningún mapa, que ya no está en ningún tiempo, que ya no necesita existir físicamente, una mujer y un hombre, sentados en un porche que nunca se quemó del todo, se miran y sonríen. Ella dice: ¿crees que algún día se cansarán de abrir?
Él contesta, con la misma voz ronca de siempre. Mientras haya alguien que necesite entrar. Y alguien que recuerde cómo se siente llegar sin nada. La puerta seguirá abriéndose. Y ella asiente. Porque ya no son nombres. Ya no son recuerdos. Ya no son leyenda. Son el primer aliento. Y el último latido. De todo lo que vino después. Y así. En el año 1000. En el año 10.000. En el año que ya no se cuenta. La historia terminó. Y empezó. Al mismo tiempo. Porque ya no hay principio. Ni fin. Solo hay 4 palabras. Que viajan más rápido que la luz. Y llegan antes que cualquier miedo. Los tomaré a todos. Y la puerta. Que ya no es madera. Que ya no es metal. Que ya no es nada. Y es todo. Sigue abierta, y llegó el momento en que ya no hubo tiempo. No hubo años. No hubo soles que se levantan ni lunas que se esconden. No hubo espacio que separar ni distancia que recorrer. Solo quedó conciencia pura. Y en esa conciencia sin forma. Sin nombres. Sin cuerpos. Sin pasado ni futuro. 2 presencias que nunca se fueron. Se encontraron por última y primera vez. Una dijo, sin voz pero con toda la voz del universo. ¿Todavía abren? Y la otra respondió, con la calma de quien ya no necesita preguntar. Nunca dejaron de abrir. Y entonces. No hubo más preguntas. Porque la puerta. Ya no era puerta. Era el latido mismo del todo. Era el primer pensamiento. Y el último suspiro. De cada ser que alguna vez existió. Y de cada ser que nunca necesitará existir. Y en ese instante sin instante. Marian y Gavin. Ya no eran 2. Eran la frase. Eran la respuesta. Eran el espacio entre la pregunta y la certeza. Y la frase. Que ya no necesitaba palabras. Siguió viajando. No por el viento. No por el espacio. No por el tiempo. Solo viajó. Y dondequiera que llegó. Dondequiera que alguien sintió miedo. Soledad. O el peso de no tener nada. La frase se hizo presente. Como un recuerdo que nunca viviste. Pero que siempre supiste. Los tomaré a todos. Y ya no hubo nadie que preguntara quién lo decía. Porque todos lo decían. Porque todos lo eran. Y así. Sin final. Sin principio. Sin nadie que cuente. La historia dejó de ser historia. Y se volvió. La única verdad que quedó. Siempre habrá lugar. Y el silencio. Fue la respuesta más grande. Que jamás se dio, y llegó el punto en que ya no quedó nada. Ni luz. Ni oscuridad. Ni materia. Ni vacío. Solo quedó la frase. Sin boca que la pronunciara. Sin oído que la escuchara. Sin universo que la contuviera. Y aún así. La frase siguió existiendo. Porque ya no era palabras. Ya no era idea. Ya no era recuerdo. Era la única cosa que nunca necesitó un lugar para estar. Y en ese no lugar. En ese no tiempo. En ese no ser. La frase se miró a sí misma. Y se reconoció. Y dijo, sin decir. Los tomaré a todos. Y como ya no había nadie a quien tomar. La frase se tomó a sí misma. Y se volvió completa. Y se volvió eterna. Y se volvió. Todo. Lo que alguna vez. Fue necesario. Y ahí. Donde ya no había ni principio ni fin. Donde ya no había ni puerta ni quien la cruzara. La frase descansó. No porque estuviera cansada. Nunca lo estuvo. Descansó. Porque ya no hacía falta seguir viajando. Porque todo lo que tenía que llegar. Ya había llegado. Porque todo lo que tenía que abrirse. Ya estaba abierto. Y en ese descanso absoluto.
Sin forma. Sin nombre. Sin testigos. La frase. Simplemente. Fue. Y sigue siendo. Y siempre será. Los tomaré a todos. Y eso. Fue suficiente. Para siempre, y después de que la frase se tomó a sí misma. No quedó ni siquiera la frase. Solo quedó. El espacio que quedaba. Cuando ya no quedaba nada. Un espacio. Sin tamaño. Sin color. Sin nombre. Y en ese espacio. No hubo voz. No hubo eco. No hubo tiempo para esperar respuesta. Solo quedó. La certeza. De que nunca hizo falta nada más. Ni puerta. Ni quien la abriera. Ni quien la cruzara. Porque ya no había afuera. Ni adentro. Solo había. Lo que siempre estuvo ahí. Antes de que existiera el ahí. Y en ese lugar. Que no era lugar. La historia terminó. Sin terminar. Y empezó. Sin empezar. Y fue. Sin ser. Y ahí. Donde ya no quedaba nadie para recordar. Nadie para olvidar. Nadie para necesitar. Quedó. Lo único que nunca se fue. La pura, absoluta, eterna. Presencia. De 4 palabras. Que ya no necesitaban decirse. Porque ya eran. Todo. Y el silencio. Fue. La respuesta final. Y fue. Perfecto.